Son las 8:09 de la mañana, los saluda Raúl Vargas, estamos en ampliación de noticias con Ricardo Gómez. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Sábado 10 de marzo del 2012. Vamos a iniciar naturalmente este programa recordando esta conmemoración que se va a realizar el día de mañana del primer año del terremoto y el subsecuente tsunami que devastó desde Japón, ha costado un número enorme de víctimas, gravísimos daños económicos, una capacidad y un esfuerzo del pueblo japonés por restaurarse, y en efecto en un año han hecho una limpieza admirable en realidad de varias de las ciudades afectadas, y sobre todo la acumulación de restos de toda índole, de construcciones, de automóviles, de maquinarias, etc. Todavía están lidiando en realidad con el tema, sobre todo de la central nuclear, que es efectivamente una de las preocupaciones todavía persistentes. Y estamos acompañados para conversar sobre este tema tan delicado y triste al mismo tiempo, porque además sabemos de que hay una legión de peruanos que viven en Japón desde hace ya una buena cantidad de años, lo mismo que de brasileros. En consecuencia, por eso es que también tuvo un enorme efecto psicológico sobre nosotros todo este terremoto terrible. Están con nosotros el ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CCL Ingenieros. Con él hemos estado en varias ocasiones durante el terremoto y a posteriores días, pues consultando exactamente todo este gran problema, sobre todo la central nuclear. Él participó en la construcción de 2 plantas nucleares en los Estados Unidos en 1968 y 1971, y el doctor Modesto Montoya, físico nuclear, expresidente del IPEN, que también cumple una tarea de divulgación científica hace ya una buena cantidad de años. Muy buenos días, señor, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl. Buenos días, Raúl, Ricardo, Modesto. Bienvenidos. Lo que bien sabemos es pues que en efecto Japón es una de las zonas más amenazadas y que seguramente seguirá sufriendo consecuencias sísmicas de enorme dimensión y gravedad. Lo que sí siempre ha quedado demostrado es que la política que ha seguido Japón de prevención es en ese sentido admirable. Y sí me gustaría que, a la luz de lo que ustedes conocen y tienen información, nos dieran un panorama de qué es lo que hasta el momento se ha podido hacer en este año en Japón. A ver, el ingeniero Raúl Delgado Sayán, bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, evidentemente tu introducción ha sido muy acertada. Japón es un pueblo muy disciplinado, muy trabajador. Esta es una tragedia que tiene 2 tangentes, ¿no? Evidentemente la tangente humana, que es horrible, o sea, cerca de 23.000 muertos y desaparecidos, 300.000 desplazados de la zona donde viven, y prácticamente un territorio de exclusión total del orden de 30 kilómetros, para imaginarnos, de radio. Para imaginarnos sería como si cogiéramos el centro de Lima y fuéramos hasta casi Ancón, Santa Rosa por el norte, y por el sur prácticamente hasta más allá de Lurín. Todo ese radio de territorio afectado, evidentemente toda la ciudad de Lima y Callao desplazada, ¿no? Eso, digamos, es la magnitud de lo que ellos han tenido que enfrentar y desplazar alrededor de 300.000 personas que han estado en zonas comunales. Recién en este momento, por las informaciones que tenemos, el gobierno ha destinado cerca de 180.000 más o menos millones de dólares para darles una ubicación que les dé un poco de privacidad, vale decir, viviendas de 30 metros cuadrados, ¿no? Que es lo que van a comenzar a habilitarles próximamente. Esa es la magnitud de la tragedia para un pueblo tan desarrollado y tan trabajador como el japonés, que se asume que va a bordear cerca de los 700.000 millones de dólares. Es admirable lo que están haciendo, pero evidentemente hay mucho por hacer, y prácticamente hay cerca de 28 millones de metros cúbicos de suelos que están contaminados en este momento, y que, bueno, habrá que ver su periodo de limpieza durante muchísimos
Sí, la muchísimos reutilización de años. los materiales. Yo esta mañana estaba viendo la televisión japonesa y efectivamente es impresionante todo lo que les espera. En un año han logrado en verdad reunir ya prácticamente todos los desechos, ¿no? Ahora están en la clasificación y luego en la reutilización. El otro tema, que también es dramático, es el de guardar las tierras contaminadas, ¿no? Es decir, atomizadas, por así decirlo. Vamos a hacer una pausa, son las 8:15 de la mañana y luego vamos a escuchar también al doctor Modesto Montoya. Sí, eso también. 8:16, continuamos conversando pues, a propósito del aniversario que se cumple mañana del devastador terremoto y tsunami que desoló verdaderamente a Japón. Doctor Modesto Montoya, a ver, balances de lo que se viene haciendo. Bueno, ya se vio la parte de destrucción física de los alrededores de Fukushima, que efectivamente es dantesco, pero para complementar la información y viendo la parte más o menos dramática, digamos, hay que señalar que el tsunami, el terremoto del tsunami produjo en Japón 20.000 muertos, ¿no? Que es un desastre a nivel de ingeniería civil, derrumbe de casas, etc. Pero del punto de vista radiológico, de la radiación, no se ha detectado, no se ha identificado hasta ahora ningún muerto por causa radiactiva. Eso hay que decirlo también, porque no estamos un poco dando la impresión que hasta los 20.000 muertos vienen de la parte nuclear. Y que además los organismos internacionales han hecho una evaluación detallada de cuánto ha recibido la gente que ha sido, digamos, reubicada, y básicamente tengo acá unas cifras: 5.800 recibieron una dosis menos de 1 milisievert, 4.000 menos entre 1 y 10, y unas 71, 10 y 20, y unas 2 entre 20 y 23. ¿Qué significa esas cantidades, ¿no? Bueno, simplemente para que la gente no se complique mucho, hay que compararlo con lo que uno recibe cuando va a hacerse una placa radiográfica. Todos estos que hemos señalado, estas cantidades en Sieverts, básicamente son menores de lo que uno recibe cuando se va a hacer pues una tomografía axial computarizada. Digamos que si nosotros queremos hablar de la salud, el temor que se tiene por la energía nuclear y las aplicaciones tecnológicas, tendríamos que también poner en tela de juicio el uso de la radiactividad para fines médicos. Eso significa volver pues a épocas en que no se corre ningún riesgo, es decir, cuando uno... Yo me acuerdo hasta ahora, y eso debo señalarlo, que cuando tenía 10 años estaba estresado con mi abuelo en Salpo, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, porque la lluvia no venía en enero, y entonces era pues desesperante. La agricultura dependía de la lluvia. La gente que defiende, como nuestro amigo, la ingeniería hidroeléctrica, me parece muy bien, pero hay que señalar que dependemos entonces también de la naturaleza. Ecuador se quedó sin energía hace poco, Venezuela, porque no hubo lluvias y tuvo que comprarle Ecuador a Colombia, incluso nosotros tuvimos que venderle un poco. Me parece que debemos nosotros todavía mantener la tecnología avanzada nuclear, y al mismo tiempo, como lo están haciendo los países desarrollados y Europa. La semana pasada hubo un foro acá en la CAM, Comunidad Andina de Naciones, en donde ya estamos estableciendo cooperación internacional con Europa para desarrollar las energías alternativas. O sea que hay que aplicarle más ciencia, pero ya un poco dejar de depender completamente de las lluvias. Sí, pero por ejemplo, allá mismo en Japón, a propósito de lo que ha pasado, están caminando y están ya prácticamente en un apagón nuclear. Es decir, de las 54 plantas que tenían operando hasta el año pasado, luego del terremoto, han apagado progresivamente todas, han apagado 52, solamente quedan 2 operando y las van a apagar en los próximos meses. Van a dejar de utilizar la energía nuclear. Así es. Y los japoneses saben de qué se trata, es decir, tienen esos indicadores que usted maneja también, pero saben de que en algún momento, y sobre todo por la naturaleza del terreno, están ellos pues, en una zona altamente sísmica como lo está el Perú, pues han decidido ir en el sentido contrario. ¿Por qué?
Tú lo has dicho, Ricardo, es el temor del terremoto, pero señalo, no, hasta ahora no ha habido muertos. Sin embargo, también hay otro tipo de temores. Los alemanes que vivieron la Guerra Fría con miles de cabezas nucleares que le apuntaban desde Rusia, porque en Alemania estaban las que iban hacia Rusia, y el primer pueblo que iba a desaparecer en caso de guerra nuclear era Alemania. Tienen un terror nuclear, pero su país vecino, Francia, al contrario, no han tomado esa decisión tan drástica. Finlandia, que es un país desarrollado, sigue avanzando, Estados Unidos sigue construyendo. Luego que hay temores que se generan por accidentes, por política, y creo que eso es comprensible. Lo que hay que hacer es un debate amplio entre todos los expertos, biólogos, ingenieros. Y no depender de una sola, sino tener varias matrices, ¿no? La del gas. Matriz amplia, pero de ninguna manera podemos excluir ninguna tecnología antes de un debate. Ahora, ese es un tema, ¿no es cierto? El tema de la energía y los peligros nucleares. Pero la verdad es que cuando uno escucha y hace el balance de lo que ocurrió en Japón, la preocupación mayor está en realidad en relación con las poblaciones, es decir, con la gente por un lado, y esto que nosotros bien sabemos, es decir, Japón ha desarrollado una técnica constructiva extraordinaria, y eso en el Perú, francamente, se desconoce o se ignora o se obvia. Es decir, que nosotros sí estamos ante una amenaza muy seria en materia de construcción de casas, viviendas, etcétera, ¿no? Todo lo que sean lugares públicos, almacenes, etcétera, etcétera. Ahí estamos en un serísimo peligro, como lo hemos vivido en mucho menor proporción, pero lo hemos vivido ya en Ica. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos todo el tema de la red carretera, ferroviaria, etcétera, que también es un tema que se vive en una situación de un terremoto devastador. Y en tercer lugar, preparación de nuestra población. Es decir, la verdad es que cuando en cuando Defensa Civil hace unas campañitas, pero esas campañitas resultan pues menores por un lado, y por otra parte la verdad es que viendo cada espectáculo de estos incendios que tenemos nomás, vemos la increíble situación de los bomberos, que hoy día había unos que tenían que empujar el carro porque ya se les había acabado la gasolina y nadie se la proporcionaba. Bueno, realmente es algo espantoso lo que podría ocurrir de un terremoto de esta intensidad, y pensando que además estuviese acompañado por un tsunami. Lo que Chile ha vivido también es una demostración tremenda de cuántos peligros están encerrados pues en una zona en la que estamos inevitablemente, como se ha dicho con respecto a Japón, inevitablemente amenazados. Me gustaría que tuvieran ustedes alguna manifestación al respecto, y sobre todo tener trazada una política y un organismo lo suficientemente previsor y activo. Ingeniero Raúl Delgado. Sí, nosotros tenemos una zona de altísima sismicidad, igual que Japón, la placa Nazca, y lo estamos viendo, es una de las placas más activas, y realmente los riesgos, y me entrevistaste una vez acá sobre el tema sísmico, incluso de la ciudad de Lima, los estimamos en cerca de un potencial riesgo de un sismo extremo grado 9, en pérdidas del orden de casi 67.000 millones de dólares potencialmente posibles. Y comparamos esas cifras con muchas cosas. Lamentablemente, como tú sabes, alrededor del 70% de la construcción en el Perú es totalmente informal, ¿no? O sea, energía nuclear o no energía nuclear, ese riesgo lo tenemos, y tenemos que incluso diseñar y vivir sobre esto. Sin embargo, algunas de las cifras que se mencionaron anteriormente, yo quisiera un poco hacer reflexiones sobre esas mismas, ¿no? O sea, si en realidad la contaminación fuera tan poca como la que acaban de mencionar estas instituciones que ha citado Modesto, entonces ¿por qué tenemos una zona de exclusión de 30 kilómetros? Si esa gente no va a estar expuesta a lo que es una tomografía, entonces ¿por qué tienen que abandonar el territorio de la manera como lo han abandonado? Y es más, lo van a abandonar durante 30 años, porque se asume que 30 años va a demorar la decontaminación de esa área, y además la deshabilitación total de la central de Fukushima. Eso no se va a volver a abrir más en este momento. Es una catástrofe del mismo grado de la de Chernóbil. O sea, tenemos que ser conscientes de que eso es así. Ahora, yo no es que sea defensor de la hidroelectricidad y estar sujetos a que el año sea húmedo o no sea húmedo.
El Perú en eso es un país bendecido. Tenemos muchos problemas, pero es un país bendecido porque ya tenemos una importante matriz energética que nos proporciona una gran variedad tenemos la energía eléctrica, tenemos el gas, que también lo tenemos en grandes cantidades y lo podemos seguir teniendo, y tenemos las no convencionales, tenemos las posibilidades eólicas, las posibilidades solares. Entonces, felizmente Dios nos ha dado un mensaje y nos ha dicho, muchachos, no necesitan ustedes desarrollar plantas de energía nuclear de potencia. La energía nuclear es beneficiosa en la aplicación médica. No tendríamos cómo combatir enfermedades cancerígenas en algunos sitios si no tuviéramos energía nuclear. En la producción que tenemos en esta planta pequeñita de investigación de radioisótopos para protecciones de comida. O sea, ese es un tema que es importante, pero generar energía eléctrica y correr estos riesgos sería imperdonable. O sea, las reacciones de los países desarrollados luego de esta catástrofe no son reacciones irracionales, son reacciones que prácticamente les han hecho ver. Modesto sabe, de estos incidentes en el mundo hay pero montones de años que felizmente no terminan. En este año que ha pasado, en el 2011, solamente en Estados Unidos, 5 plantas han sido sometidas a shutdown por problemas de corte súbito de energía. No lo ha producido directamente el tsunami o el sismo, el problema de Fukushima. Lo que lo ha producido ha sido más de 48 horas, incluso muchísimo más, de que el sistema de enfriamiento no funcionó. Así de simple. O sea, no es que el edificio colapsó, no es que se provocó una catástrofe por eso, sino que los sistemas internos, que supuestamente tienen muchas, fallaron todos. Entonces, no refrigeraron. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, es como un incendio. Cuando hay un incendio, como lo que tenemos varias veces en Mesa Redonda y en el centro de Lima, la gente tiene que ser evacuada, ¿no? Nadie se ha muerto, en este caso, como la vez pasada que fue grave. Y a medida que el incendio va disminuyendo, las cenizas se van secando, entonces la gente regresa. Lo que quiero señalar es que la gente que fue evacuada no ha superior a la normal, pero si hubiera seguido ahí, efectivamente hubiera tenido una dosis mayor. Lo que se va a hacer es poco a poco, que vaya disminuyendo la radioactividad, la gente va regresando sin haber ningún muerto. Ahora, el tema de la sismicidad, los terremotos que puedan haber en el Perú son tan difíciles de prever y que son muy grandes, justamente nos hace temer de las hidroeléctricas, porque lo primero que caen cuando hay terremotos de esa magnitud son pues las barreras, las represas, y hay en ese caso pues miles de muertos, no hay solamente 20, 30, ya ha habido ejemplos en la propia Europa, una caída de una represa desapareció 15.000 vidas en unos cuantos minutos. Acá hace unas semanas o meses también ha habido algo similar, una represa. Quiere decir que esta naturaleza nos pone alertas para que hagamos construcciones en el campo nuclear, en las construcciones civiles, en las represas hidroeléctricas, con las precauciones que deben tomarse pues adecuadamente. Y los temores que se señalan de los países desarrollados, las decisiones han sido diversas. Francia diferente, Finlandia diferente. Donde hay drásticas decisiones donde ha habido temor, ya pues por las razones que se han explicado. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a ambos por esta participación. Muy buenos días. Te quiero recordar, por favor, que el lunes a las 6 de la tarde en el IPEN se va a poder dar una conferencia respecto sobre todos los aspectos que vienen pues, de Fukushima. La Asociación de Profesionales de Nuclear en el Perú va a dar estas charlas. Son las 8:29, prácticamente 8:30 minutos, hacemos una pausa.